Hola, nuevamente en el módulo de Patología y Diagnóstico 1 dentro de la asignatura de Cirugía 1, técnicas quirúrgicas y anestésicas, vamos a desarrollar el tema de instrumental. ¿Qué es un instrumento? ¿Qué es un instrumento dental? ¿Qué es un instrumento quirúrgico? ¿Y qué es instrumental quirúrgico? Para comenzar con esto, tenemos que saber que un instrumento es cualquier objeto que se usa como medio para arribar a un fin. Es por lo tanto un medio o recurso para arribar a lo que se desea conseguir. E instrumental es un conjunto de instrumentos que se emplean en una actividad específica, por ejemplo, instrumental quirúrgico. ¿Qué es instrumental quirúrgico? Es el conjunto de instrumentos o objetos de acero inoxidable u otro material diseñado técnica y científicamente para el desarrollo del acto quirúrgico, al tiempo quirúrgico y a la especialidad, que utiliza el cirujano como herramienta para realizar los distintos pasos de la técnica del procedimiento quirúrgico. Instrumento dental. Es el diseñado especialmente para el uso en el ejercicio de la odontología. Puede ser accionado manualmente, a motor o de ambas maneras. El instrumental dental accionado a motor está diseñado para ser accionado mediante una fuente de energía interna o externa de la que se recibe la potencia necesaria para la función prevista. Y el instrumento dental accionado manualmente está diseñado para funcionar respondiendo a los movimientos del operador sin ninguna otra fuente de energía. Los instrumentos se clasifican en instrumentos simples e instrumentos complejos. Los instrumentos simples, también llamados instrumentos estáticos, engloban todo el conjunto de instrumentos manuales que el profesional acciona manualmente por sí mismo, sin otra ayuda o fuente exterior. Constituyen la inmensa mayoría de los utensilios de la práctica habitual. Por ejemplo, el espejo, el bisturí, forceps, elevadores, etc. Los instrumentos simples. Estos pueden ser instrumentos de un solo componente, instrumentos de dos componentes, instrumentos de más de dos componentes y los instrumentos especiales que tienen diseños específicos. A manera de ejemplo, un instrumento de dos componentes son el espejo y la pinza de algodón. El espejo porque su parte activa y cuello está unido al mango a rosca. Entonces son dos componentes. Sin embargo, la pinza de algodón presentan dos brazos o valvas unidos en su extremo distal, ¿sí?, por un punto de soldadura. Y el sindesmótomo, el periostótomo y el elevador son instrumentos simples de un solo componente. Y por ejemplo, para darle un ejemplo de un instrumento de más de dos componentes, tenemos a la jeringa carpule, por ejemplo. Los instrumentos complejos, también llamados instrumentos dinámicos, son aquellos que poseen un cierto grado de complejidad tecnológica y que a pesar de estar manejados por las manos del profesional, necesitan estar conectados a una unidad específica, fuente de energía o máquina que les suministra alguna característica propia, tal como el aire comprimido para los instrumentos rotatorios, la luz halógena para la lámpara de fotopolimerización, la corriente eléctrica rectificada para el bisturí eléctrico o electrobisturí, y la presión negativa para los aspiradores quirúrgicos o hemosuctores, ultrasonidos y la. Dentro de los instrumentales más frecuentes que tenemos en un consultorio, tenemos el electrobisturí, el láser de air jack para tejido duro, el láser de diodo para tejidos blandos, los instrumentos neumáticos que utilizan aire comprimido, como ser el micromotor, con pieza de mano recta incluida. También pueden venir en dos componentes, el micromotor por un lado y la pieza de mano recta por el otro, y el contraángulo con un ajuste intralock. Las turbinas neumáticas de alta velocidad, el compresor, que es el instrumento el generador de aire comprimido,
El hemosuctor o aspirador quirúrgico son de alta potencia, generan un gran vacío a través de una bomba con un motor que lo que puede aspirar fluidos pesados como pus, sangre, etc. Y después tenemos la lámpara de fotopolimerización o lámpara de luz halógena. La clasificación hecha por Ricardo Finochieto tenemos que habla de iluminación, fijación e inmovilización, anestesia infiltrativa, aislamiento del campo operatorio, diéresis y exeresis, la aprehensión, la hemostasis, la separación y exploración, el drenaje y la síntesis. Es una clasificación larga y tediosa. Vamos a hablar de la que nosotros generalmente usamos en cirugía vocal, que es la clasificación según los tiempos operatorios, en donde constamos de la exploración, la diéresis, la cual está conformada por la incisión, el tallado del colgajo, la osteotomía y la osteoctomía, la operación propiamente dicha, y la síntesis. Está a su vez conformada por el tratamiento del lecho operatorio y la sutura. El instrumental para la exploración o diagnóstico. El instrumental que se utiliza previamente a la anestesia y a la diéresis. Estos instrumentos son la triada clásica, el espejo, la pinza de algodón, el explorador y la sonda periodontal. El instrumental para anestesia. En cirugía bucal pueden utilizarse distintos modelos. La jeringa de cristal clásica, la jeringa desechable de plástico tipo Luer-Lock y la jeringa metálica tipo Carpule o tipo Whittack. ¿Cuál vamos a hacer nosotros hincapié? En la jeringa metálica tipo Carpule o tipo Whittack resaltada en color rojo. Como pueden ver, aquí podemos observar las jeringas metálicas y las agujas. Estas son las jeringas metálicas tipo Carpule, la tipo Whittack, las agujas intercambiables. Estos son dispositivos abrebocas, ¿sí? La jeringa Carpule, según la cargan, pueden ser, como volvemos a repetir, la de carga posterior, que es la jeringa Carpule, y la de carga lateral, que es la jeringa tipo Whittack. Entonces, el apoyo digital es posterior, es en aleta, como ven acá, la jeringa de carga lateral, de carga posterior, perdón, presenta la barra de apoyo digital para el dedo pulgar, las aletas para el dedo índice y mayor, el cuerpo, la punta roscada, donde va roscada la aguja, y el quiebre se produce con esta bisagra. Se retrae ligeramente el pistón hacia atrás y se quiebra. Sin embargo, la jeringa de carga lateral o tipo Whittack presenta en el arpón, acá se puede diferenciar bien el arpón en punta de flecha que presenta el extremo anterior del pistón, ¿sí? En el extremo posterior presenta el anillo para el dedo pulgar, que lo que permite es puede hacer el movimiento de retracción. El mismo la misma punta a rosca y esta jeringa se retrae levemente hacia atrás el pistón y tiene un sistema de resorte dentro del cuerpo, lo que hace que no dé espacio para que pueda entrar por esta ventana lateral el anestubo. Volvemos a resaltar, la jeringa tipo Carpule presenta un extremo roscado que permite la articulación con la aguja, el cuerpo que es un cilindro hueco para alojar el anestubo, el extremo del émbolo plano o redondeado, del émbolo o también llamado pistón o émbolo también se le puede decir, la articulación que permite el quiebre posterior, las aletas digitales, ¿sí? Para el apoyo del dedo índice y mayor, el vástago,
¿sí? El vástago o pistón, y la parte activa o aleta de apoyo digital para el dedo pulgar. La jeringa tipo Whittack es, en su composición es exactamente igual, vamos de adelante hacia atrás o desde el extremo anterior hacia el extremo posterior. Tenemos que el extremo roscado, receptor de la aguja, el cuerpo o cilindro, ¿sí? Hueco, donde se aloja el anestubo, presenta el arpón en punta de flecha para la traba del émbolo de goma, el pistón retráctil, las aletas de apoyo digital y la anilla retráctil. Aquí adentro presenta otro cilindro de menor diámetro que el cuerpo, donde consta de un resorte que al retraer ligeramente hacia atrás cuando hace tope, sube un poquito, se comprime el resorte de acá adentro y se coloca el anestubo aquí adentro de forma lateral por la ventana que presenta en el cuerpo de la jeringa. ¿Qué ventajas? Bueno, estas permiten la aspiración mediante la tracción hacia atrás del émbolo de goma, la tipo Whittack. Se cambian las agujas para cada paciente, su limpieza y su esterilización son fáciles, la infiltración es bajo presión manual a través del émbolo y puede por lo tanto controlarse. Se cambian los viales de solución anestésica en cada paciente. Bueno, acá vamos a hablar de las agujas para jeringa carpule. Son desechables. Primera, el primer, el, la primera característica, perdón, que presentan es que son desechables, ¿sí? Se utilizan para cada paciente. Tiene una punción poco molesta por su fino calibre. Eh, Es una técnica delicada evitar los accidentes. Existen distintas longitudes. Eh, Vamos a hablar en generalidades. Las agujas vienen en varias longitudes. Esas longitudes vienen codificadas por color. La punta de la aguja, esta sí, tenemos que pedir siempre las agujas de bisel corto, ¿sí? Para que no sea iatrogénico, porque el bisel largo puede actuar como un bisturí y cortar y desgarrar tejido que no queremos o algún elemento noble. Las agujas se enroscan mediante el dispositivo de plástico que presentan, se enroscan en la jeringa, por lo tanto es difícil que se desarticule de la misma. Eh, Como pueden ver, sobresale en su parte posterior una parte de la aguja que va introducido dentro del anestubo, que atraviesa el diafragma de goma que presenta en el extremo anterior del anestubo, y la otra que es la parte activa que se inyecta o se introduce dentro de los tejidos. Volvemos a recalcar, todas las agujas son desechables y se proporcionan estériles dentro de los envoltorios. Acá, como podrán observar eh, con mayor detenimiento, el dispositivo de plástico que va enroscado, el extremo posterior entra en el anestubo y la parte activa es la que se inyecta, codificada en colores según su longitud. El instrumental para la diéresis. Se incluyen los instrumentos exclusivos para diéresis aguda, bisturí, sindemótomo y tijera. El escalpelo o bisturí, también llamado lanceta o cuchillo de cirujano. Es un instrumento en forma de cuchillo pequeño, de hoja fina, puntiaguda, de uno o dos cortes que se usa en procedimientos de cirugía, disecciones anatómicas, autopsias o vivisecciones. El instrumental para la incisión. El bisturí médico clásico
la forma y tamaño de los bisturís quirúrgicos tradicionales dependen del uso y del lugar anatómico. Pueden tener una hoja fija y desechable. La hoja normalmente es plana y recta, permitiendo realizar fácilmente cortes rectos o en línea. Las hojas o cuchillas intercambiables tienen una ranura central para encajar en el mango y se distinguen numeradas por su forma según el tipo de corte que se desea hacer. Nosotros usamos la número 15, 15C, 11 y 12. Como pueden ver en la imagen se puede ver, la que mayor usamos nosotros es la 15, 11, 12 y hay una variante un poquito más chiquita y más delicada que es la 15C, con el bisturí Bart Parker número 3, que es este. Sindesmótomo. El sindesmótomo es un bisturí de hoja fija, con poco filo, construido en un solo elemento. Consta de un mango, un cuello, una hoja y una parte activa. Un mango, un cuello y una hoja o parte activa. Acá pueden ver la hoja intercambiable de bisturí y el mango Bart Parker número 3. Toma de bisturí. El bisturí se toma de diferentes maneras. Las más comunes son la toma como cuchillo de mesa, como arco de violín. Así se realizan las incisiones en tejidos superficiales y en piel, como piel. Para las incisiones en planos más profundos o para realizar trazos pequeños y muy precisos, el bisturí se toma como lápiz o como grafo. Como podrán ver, la toma de cuchillo de mesa, la toma en arco de violín, la toma de lápiz o lapicera y la toma como grafo, ¿sí? Con la característica se le debe hacer en un solo movimiento. Aquí pueden ver la cinemática. Se entra desde atrás hacia adelante con un movimiento de tracción. En un solo movimiento se hace el corte, llegando en profundidad. Pero en técnicas quirúrgicas nosotros vamos a hacer hincapié en la sindesmotomía, ¿sí? Que lo vamos a hacer con el sindesmótomo. ¿Qué es la sindesmotomía? Consiste en la sección o despegamiento de las inserciones gingivales que se dirigen hacia el diente y con ello dar acceso a los instrumentos de luxación y de extracción. Ese es uno de los pasos más importantes en el cuidado de los tejidos blandos. Debe acompañarse del desprendimiento de las papilas vestibulares mesial y distal a la pieza a extraer. Se realiza de atrás hacia adelante con un movimiento de tracción abarcando la mitad de la pieza posterior hasta la mitad de la pieza anterior a extraer. ¿Qué es importante acá? Lastimar lo menos posible los tejidos blandos. Entonces, ¿qué hacemos con la sindesmotomía? Creamos un acceso para llegar en profundidad y facilitar luego la inserción de los instrumentos que es para la abulsión y extracción de la pieza dentaria. Las tijeras. Es un dispositivo quirúrgico que se utiliza para realizar cortes, gasas, tejidos, etc. Y que sus partes constitutivas son de formas variables según el destino del instrumento. Vamos a hablar más profundamente porque nosotros en el acto operatorio lo vamos a utilizar para el corte de sutura. Por eso lo vamos a incluir más adelante. Pero como adelanto pueden ser, según sus puntas, pueden ser romas semiagudas o agudas. Sus ramas pueden ser rectas, curvas o acodadas. Por su mango pueden ser rectos, incursados o acodados. Y hay tres tipos de tijera: tijera para disección general, tijeras fuertes y tijeras especiales. El instrumental para el tallado de colgajo. Tras la incisión se realiza la separación o despegue del colgajo y esta acción se realiza con los periostótomos, llamado periostotomía.
las espátulas romas y las... Los periostótomos o despegadores tenemos que son instrumentos simples, en su gran mayoría vienen dobles. ¿Qué quiere decir dobles? Que en ambas puntas presentan parte activa, generalmente a diferencia es de una de mayor tamaño y otra de menor tamaño. Eh, Son de construcción simple, de un solo componente. Los periostótomos hay de gran variedad y tamaño, nosotros aconsejamos un tamaño mediano. Se lo utiliza, como ya dijimos, en la periostotomía. Eh, la periostotomía se realiza de adelante hacia atrás, en sentido contrario a lo que se hacía en la sindesmotomía. En la sindesmotomía recordemos que era de atrás hacia adelante. En este caso, la periostotomía es de adelante hacia atrás, con movimientos de empuje controlado y de un octavo de giros en movimientos de vaivén. Se toma en forma de lapicera modificada con un punto de apoyo lo más cercano a la zona a tratar. Entonces, como podrán ver, se hace con movimientos de empuje de adelante hacia atrás y con ligeros movimientos de vaivén, ¿sí? Las flechitas curvas significan movimientos de van y ven. En eso consiste la periostotomía. ¿Y qué es lo que hace? Despega el tejido para así dar mayor accesibilidad a los instrumentos de abulsión y exodoncias de las piezas dentarias. El instrumental para la osteotomía y ostectomía. Acá encontramos a los escoplos, que son metálicos, poseen un extremo o un bisel que actúan por presión manual o golpe de martillo. Según su parte activa, pueden ser lisos y acanalados, según su forma pueden ser rectos o acodados, o según su uso pueden ser manuales o con martillos automáticos. El martillo consta de una masa y un mango, puede ser dirigido tanto por el operador como por el ayudante, actúa en el extremo del escoplo con golpe seco. Después también encontramos para estos pasos de la operación a la pinza gubia, que sirve para realizar exeresis de tejidos duros, posee dos ramas articuladas con sus extremos activos, cóncavos y afilados, se utilizan para estirpar espículas o para regularizar bordes óseos. También tenemos la lima para hueso. La parte activa es una lima, con relieves característicos en inclinación y orientación. Se usan para limar y pulir bordes de hueso. También podemos encontrar las fresas quirúrgicas. La que utilizamos en la cátedra son la redonda número 8 de carburo tungsteno y la troncocónica de Lindemann. Bueno, acá podemos ver, como decíamos, el escoplo presenta una parte activa, un cuello y un mango. En la parte activa presenta en su punta aguda y filosa un bisel, que puede ser doble o simple, de ambos lados o simple, que va apoyado contra el hueso. Se aplica una presión manual en este sentido, ¿sí? Y produce el despegamiento de hueso. O puede ser también usado con el martillo, con golpes secos, ¿sí? Para producir el corte por presión traumática. La lima de hueso, acá tenemos en gran variedad y forma, ¿sí? Presentan relieves en su parte activa, que se lo utiliza en forma de tracción, se apoya sobre el hueso y se tracciona, ¿sí? Con fuerza, y eso hace que desgaste las espículas óseas y las alice. Hay de diferentes formas y tamaños. Los escoplos o cinceles, también llamados.
La pinza gubia. La pinza gubia, como su nombre lo dice, es un instrumento diseñado a manera de pinza con un sistema elástico que permite que el dispositivo se abra solo. Presenta de dos ramas o mango unidos por una charnela a la parte activa. Esta parte activa se presenta en dos planos, ¿sí? ¿Qué quiere decir dos planos? En dos direcciones, hace como una curva. En la parte interna de la parte activa, la cara interna, presenta una concavidad con los bordes filosos y en la parte externa es lisa y convexa, como la pueden ver acá de diferentes formas. Y la pinza gubia trabaja corte por presión, eh, y se utiliza cortando con el borde de la cara interna, y vendría a ser el lomo de la misma, donde hace la curva en la concavidad de la parte activa. Las fresas quirúrgicas de carburo tungsteno, tenemos las fresas redondas, número 8, las número 6, ¿sí? Extra largas, quirúrgicas extra largas, en este caso para pieza de mano, ¿sí? Para pieza de mano recta, o las para turbina, una fresa redonda, una fresa troncocónica o de Lindemann, ¿sí? Verán que tiene, aparte de las hojas de filos de corte, presenta esas mismas, se presentan dentadas, es altamente agresiva, lo mismo que la cilíndrica o troncocónica número 701 o 702 extra larga. La toma del martillo y escoplo se puede hacer utilizando de forma bimanual, eh, con un golpe seco del martillo. Lo puede hacer el mismo operador o puede ser ayudado por por el ayudante. ¿Cuándo lo hace el ayudante? Cuando el operador necesita usar la mano complementaria para sujetar o sostener la tabla y la cabeza del paciente y que el ayudante haga el golpe seco de él mismo, ¿sí? Aquí la pinza gubia está actuando, cortando los bordes del brocar óseo, ¿sí? Con el lomo de la misma para regularizarla y dejarlo lo más fino posible. Los separadores. Pueden ser todo metálico, de plástico o de hilo metálico. Se utilizan frecuentemente para fotografía intrabucal. En cirugía tenemos varios tipos de separadores. Los separadores de tejido. Por ejemplo, el separador de Farabeu es de gran utilidad para retirar los labios del campo operatorio. Existen de varias dimensiones, pero son recomendables las valvas medianas en profundidad y anchura. El separador de Lambeck, su uso principal es para retraer los colgajos mucoperiósticos a cierta profundidad de la boca. Hay de varios tamaños, son preferibles los de valva mediana y estrechas. El separador de Minnesota, diseñado por la Escuela Dental de esta universidad americana, su función principal es proteger y retirar los colgajos y dar acceso visual e instrumental en la región de la tuberosidad del maxilar superior. Puede emplearse en cualquier región bucal. Acá tenemos como ejemplo un separador de Minnesota, ¿sí? Que es amplio, sirve para proteger el colgajo, muy frecuentemente utilizado cuando uno va a utilizar instrumental rotatorio dentro del acto quirúrgico para proteger al colgajo, que de esa protección depende mucho el postoperatorio del paciente. El separador de Farabeu, ¿sí? Este está modificado por un cirujano para le hace una pequeña curva, por lo general es recto, pero aquí le hace una pequeña curva para salvar las comisuras labiales.
y un separador de Zen-Miller, ¿sí? Que presenta por un lado una parte activa en forma plana, ¿sí? En ángulo en L, eh, para colgajos, y en el otro extremo presenta un sistema de rastrillo, ¿sí? Con dientes, que sirve para sujetar tejidos muy lábiles o tejido graso, por ejemplo. Más separadores, los separadores de Farabeo, como le decía hoy, sin modificaciones, ¿sí? Son rectos con sus diferentes longitudes, su parte activa. Los separadores de Langbeck, estos son retractores labiales y este es un abreboca a cremallera, ¿sí? Con traba a cremallera. Es un abreboca mecánico. Operación propiamente dicha, con forceps y con elevadores. Este es el acto quirúrgico en sí de la pieza dentaria en nuestro caso. Tenemos que se utilizan forceps tanto para superiores como inferiores, ¿sí? Este es un forceps para inferiores, estos son forceps inferiores, forceps para dientes superiores, ¿sí? Esto es para dientes superiores. Ya le voy a decir cuáles son las diferencias entre uno y otro. Los elevadores rectos, ¿sí? Pueden ser rectos de acuerdo de su mango con la parte activa, ¿sí? Y a su vez su parte activa pueden ser rectas o acodadas. Y también tenemos los elevadores a barra cruzada, por ejemplo, que tiene una barra perpendicular con respecto al tallo y a la parte activa. Forceps es un instrumento diseñado a manera de pinza, consta de dos ramas o mangas, una parte activa con valvas diseñadas para el agarre de distintos dientes unidos por una charnela. Estos instrumentos trabajan con principios de palanca de primer género y segundo género, es decir, que ¿por qué trabaja con los dos tipos de palanca? Para recordar, tenemos que la palanca de primer género, la resistencia se encuentra en un extremo, el punto de apoyo en el medio y la potencia en el otro extremo. En el caso de, en este caso, la representación gráfica es cuando se coloca el forceps en el cuello de la pieza dentaria y se hace la prehensión del mismo, estamos en palanca de primer género. Cuando se aplica el primer movimiento de luxación, que es la impulsión, trasladamos el punto de apoyo que estaba en el centro, que estaba entre la potencia y la resistencia, lo transportamos al fulcrum del diente, de la pieza dentaria, entonces no queda el punto de apoyo en un extremo, la resistencia en el medio y en el otro extremo la potencia dada por la mano del operador. La resistencia va a estar dada por la tabla ósea del alveolo, ¿sí? Y el punto de apoyo va a estar ubicado cerca del ápice de la pieza dentaria. Como podrán ver, acá en esta imagen, en la imagen B, tenemos que la parte activa, ¿sí? Son dos valvas con una cara interna convexa y una cara, una cara interna cóncava y una cara externa convexa, lisa. La cara interna es estriada, ¿sí? Presentan angulaciones o curva, esa convexidad sirve para alojar la corona de la pieza dentaria. Esto es la charnela o tornillos de unión hacia las ramas o mango, ¿sí? A su vez, estas partes activas, estas valvas, pueden presentar diseños en el caso de los forceps para molares superiores, en que de un lado una de sus valvas
es en forma de techo de rancho, la punta, eso es para que calce en la anatomía del cuello radicular de la pieza dentaria, porque en el caso de los molares superiores tenemos dos raíces vestibulares, y del otro lado es convexa porque presenta una sola raíz. ¿Sí? Por lo general tienen varias angulaciones. Estas angulaciones de la parte activa con respecto al mango es justamente por un diseño anatómico específico, así como diseñan la punta para que concuerde con el espacio entre las dos raíces de los molares superiores, también fueron diseñadas para que la parte activa del forceps siempre quede paralelo al eje mayor del diente una vez colocado en las piezas dentarias. ¿Sí? Vuelvo a repetir, están diseñadas las partes activas exclusivamente para reparar los accidentes anatómicos, por ejemplo, una pieza dentaria vecina, los carrillos. Entonces, están diseñados a manera que una vez posicionados dentro de la boca y sobre el diente, la parte activa del forceps siempre queda de manera paralela, paralelo al eje longitudinal del diente. La toma de los forceps es una forma de una toma palmar con control de la fuerza. Se apoya en la palma de la mano, ¿sí? La rama de la pinza se apoya sobre la palma de la mano y se cierra suavemente interponiendo entre ambas ramas al dedo pulgar para controlar la fuerza de compresión que realizan con la mano del operador el resto de los dedos, y el pulgar hace de freno o tope. ¿Sí? Acá nuevamente se puede observar que siempre quedan paralelo, la parte activa siempre queda paralelo al eje mayor del diente. Por eso van a encontrar con forceps en diferentes planos y angulaciones de la parte activa, justamente para eso. Que van a ser explicados exclusivamente cuando se dé el teórico de exodoncias de piezas dentarias con forceps. Los elevadores. Los elevadores son un instrumento con diferentes tipos de diseño para la abulsión de la pieza dentaria. Son instrumentos simples de un solo componente, consta de un mango, un cuello y una parte activa. Funciona con los principios de cuña, deslizamiento de planos inclinados, rueda y eje. La toma es una toma palmar con control de la fuerza, ¿sí? Donde el dedo índice va apoyado sobre el cuello del elevador. Los principios físicos de aplicación. Tenemos que se elige un punto de aplicación, por lo general es el espacio del ligamento periodontal, ocupado por el ligamento periodontal, en donde hacemos, en primera instancia, el principio de cuña. ¿Qué es el principio de cuña? El principio de cuña es crear un espacio, ¿sí? Ese es el principio de cuña, crear un espacio. A este principio de cuña, el principio de cuña es la introducción en el espacio del ligamento periodontal de la punta del elevador. Cuando a este principio de cuña se le aplica una fuerza en dirección contraria o de impulsión, por ejemplo, tenemos que producimos el principio de deslizamiento de planos inclinados. Este deslizamiento de planos inclinados consiste en dos superficies triangulares, ¿sí? Que se deslizan por una de sus caras laterales. Por ejemplo,
tenemos que si hacemos el corte, es decir, que si hacemos el corte de la parte activa del elevador, vamos a ver que tiene una forma triangular. Asimismo, la raíz de la pieza dentaria tiene una forma triangular. Entonces, cuando introducimos en el espacio periodontal la punta del elevador, le aplicamos una fuerza de empuje, este va a hacer un deslizamiento de planos inclinados de la superficie de la cara activa del elevador contra la superficie de la raíz de la pieza dentaria, y lo que va a generar es una fuerza contraria de empuje hacia afuera del elemento posicionado en un espacio, en este caso en el alveolo dental. Y como último principio, el de rueda y eje. El principio de rueda y eje se basa en dos ruedas unidas por un eje, donde la rueda de mayor tamaño, en este caso el mango del elevador, con la rueda de menor tamaño, en este caso la parte activa, unida por el cuello, el tallo y el eje del elevador, va a aplicar que cuando se aplica una fuerza en la rueda de mayor tamaño, se multiplica en la rueda de menor tamaño de 6 a 8 veces la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Acá podemos dar un ejemplo clásico de la bicicleta. ¿Cómo funciona la bicicleta? La bicicleta funciona con una corona, que es el plato donde está el pedal, es una rueda. La otra rueda es el piñón, que es de menor tamaño, ubicado en la rueda trasera, y unidos por un eje, en este caso la cadena de la bicicleta. Por cada vuelta completa que da la corona, en donde está el pedal, ¿sí?, se multiplica de 6 a 8 veces, quiere decir de que el piñón gira 8 veces, de 6 a 8 veces más, ¿sí?, por cada vuelta completa de la corona. En este caso es exactamente igual. Entonces, la fuerza aplicada en una rueda mayor va a ser multiplicada de 6 a 8 veces en la rueda de menor tamaño. Una vez llegada a la síntesis, el instrumental que utilizamos tanto para el tratamiento del lecho operatorio son las curetas. Estas curetas se utilizan para eliminar el tejido patológico dentro del alveolo. Pueden ser rectas o acodadas y normalmente son activas por sus dos extremos, varían de tamaño y de diámetro. Consta de una parte activa, ¿sí?, dos partes activas, un cuello y un mango, ¿sí? La parte activa es en forma de cucharilla que pueden tener varios diámetros y tamaños. Por ejemplo, las curetas tenemos de varios tipos. Tenemos la cureta Schneider, que sirve para curetear el seno maxilar. Las curetas quirúrgicas, estas son curetas dobles acodadas. Después tenemos las curetas doble rectas, ¿sí? Acá tenemos las rectas y las acodadas. Después tenemos las curetas de Black, que son de mucho menor tamaño, sirven para manera de cucharilla y sirven para lugares precisos y pequeños. El instrumental para la sutura. Las agujas de sutura pueden ser rectas o curvas con punta triangular o cilíndrica. El hilo de sutura pueden ser reabsorbible y no reabsorbible, de origen vegetal y animal, sintético y mineral. También se utiliza el portaaguja, que es la pinza de fuerza y presión para sujetar las agujas de sutura, y en su punta posee estriaciones y en la parte pasiva tiene un cierre o cremallera que permite abrir y cerrar el portaagujas. Como pueden ver, el portaaguja en la figura A
pueden ver de que el portaaguja consta de una parte activa unida por una charnela a sus ramas con anillas digitales de sujeción y la cremallera en el sector posterior para la traba. Las partes activas de la misma del portaaguja presenta estriaciones en su cara interna, ¿sí? Estriaciones con una leve canaleta bien en el centro de la misma que permite, una vez apretado y ajustado a la cremallera, que la aguja de sutura no gire eh, sobre su eje. Después tenemos los hilos de sutura. Este es un paquete de hilo de sutura. Por ejemplo, una seda de 3 ceros, que es el diámetro, tiene 75 centímetros de longitud el hilo, y la aguja es semicircular de sección circular, de sección redonda. ¿Sí? Lo mismo esta, es un catgut, ¿sí? Esta es una sutura reabsorbible, donde, fíjense la diferencia, esta es de 70 centímetros de longitud el hilo, la cantidad o el grosor, el diámetro de ese hilo es de 3 ceros. Cuanto menor número de cero tiene, más grueso; cuando mayor número de cero es más fino. También es una semicircular, ¿sí? Una aguja semicircular de sección redonda, ¿sí? A la aguja la podemos dividir en tres partes: una parte activa o punta, un cuerpo, y una parte pasiva o parte posterior, donde está el ojal de enhebre o ojal de sujeción del hilo de sutura. El portaaguja se pone de manera perpendicular al eje mayor de la aguja. Si nosotros tenemos que una aguja es semicircular en esta posición, entonces de manera perpendicular, o sea, como si fuera cortando la aguja entre la unión de la parte media con la parte posterior, colocamos y sujetamos con presión hasta que trabe la cremallera. La sujeción del portaaguja es de anilla, sujeción por anillas, ¿sí? Donde sujetamos con el dedo pulgar y el dedo anular, con el dedo índice sobre la longitud de las ramas, ¿sí? Para controlar la dirección del movimiento. Con un pequeño movimiento cinemático semicircular girando sobre el eje radial del brazo, con un movimiento radial, digamos, hacemos pasar primero, siempre para la sutura, por el colgajo móvil, ¿sí? Hacia el colgajo fijo, que unimos primero los ángulos de las incisiones. ¿Sí? Primero pasamos por un labio de una herida y después por el otro labio de la herida. Siempre del colgajo móvil al colgajo fijo. ¿Estamos? ¿Cómo fijamos el colgajo móvil? Con una pinza Adson sujetamos, que son las pinzas de ayuda para la sutura, ¿sí? Son pinzas de disecciones. Sujetamos, hacemos pasar el cuerpo, la punta y el cuerpo de la aguja, y después tomamos el otro labio de la herida, el fijo, y volvemos a hacer pasar para hacer el nudo simple de cirujano, que ya lo van a ver más adelante. Instrumentos para prensión. Solo nos referimos a los instrumentos para manipulación de tejidos blandos. Para tomar y manipular los tejidos se utilizan las pinzas. Estas pueden ser elásticas o con cremallera. Tenemos la pinza Adson, que es como una pinza, de sujeción elástica, con en la parte activa punta en diente de ratón, ¿sí? Para evitar el desplazamiento de los tejidos que se toman. Una pinza en bayoneta, ¿sí? En este caso, las pinzas en bayoneta se utilizan para sujetar tejidos en el sector posterior, generalmente.
en la región posterior de la boca. Tenemos pinzas hemostáticas. Bueno, acá tenemos el ejemplo de una pinza de campo, ¿sí? De Kirmirson. Las pinzas de disección de diente de ratón y atraumática, o sea, lisa. Los instrumentos de hemostasia son similares son similares a los portaagujas, con la única diferencia que en la parte activa no son en la cara interna de la parte activa no es acanalado, solo presenta las estriaciones y sirven para ocluir eh, los vasos sanguíneos cuando hay hemorragia. Tenemos las forcipresoras y la laminadora, que producen hemostasis definitiva, la forcipresora, y atraumáticas, que son hemostasias transitorias. Las pinzas de forcipresión, tenemos la pinza Alice, que son las pinzas, es una pinza que tiene en la punta de la parte activa eh, como unos rastrillitos, unos dientecitos en número de 3 de cada lado, que sirve para sujetar un colgajo y vertirlo, manejarlo y que queda prendido por él mismo, ¿sí? Podés hacer presión, tracción con esta pinza, no se va a desprender el tejido. Una pinza en bayoneta nuevamente, ¿sí? Son pinzas largas que se utilizan en las zonas más alejadas de la cavidad bucal. Y llegamos a la tijera. En este caso, las tijeras son instrumentos diseñados a manera de pinzas con anillas de sujeción posterior digital, dos ramas unidas por un tornillo de unión y una parte activa, donde presenta el filo de corte en la parte interna. Podemos encontrar tijeras que son de doble filo, con filo en los bordes externos también. ¿Sí? Podemos encontrar tijeras rectas, tijeras curvas para tejido, esto es para encía, tijera curva recta y tijera para encía curva y tijera para encía recta, que sirven para cortar los hilos de sutura. Y después tenemos una tijera angulada, en este caso es una tijera para cortes de metales, ¿sí? Acá lo mismo que esta, son tijeras fuertes, sirven para cortar, para hacer mucha presión y mucha fuerza para cortar algo relativamente de una dureza superior a la de un tejido blando. El instrumental para el aislamiento del campo operatorio. Bueno, acá los instrumentos más utilizados para este tiempo operatorio son las pinzas para fijación del campo. Las más comúnmente utilizadas son las de Kirmirson y las de Backhaus, y las compresas descartables fenestradas. Entonces estas son las pinzas de Backhaus y esta es la pinza de Kirmirson. Y para ver que todo tiene que ver con todo y haciendo una integración de los contenidos, vemos de que anteriormente se habló de armado de mesa, mesa quirúrgica, etc. Y el instrumental quirúrgico y su disposición en la mesa quirúrgica, todo tiene que ver con todo. ¿Se acuerdan que dividíamos en cuadrantes? En 4 cuadrantes: cuadrante 1 de exploración y diéresis, el cuadrante 2 de osteotomía, ostectomía y tratamiento del lecho operatorio, el cuadrante 3 de síntesis y el cuadrante 4 de la operación propiamente dicha. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta de que todo tiene que ver con todo, y es una secuencia de acumulación de saberes. Nuevamente la disposición de la mesa y la bibliografía.
Nos despedimos, hasta la próxima. Ahí pueden consultar, en esta bibliografía pueden consultar y ampliar los conocimientos. Muchas gracias.